honrados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que le ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Así es, amigos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Gabriel Casaguán. Estamos nuevamente ya aquí en el programa La Calentura No Está en las Sábanas, desde Punto Rojo Radio, acá en Madrid. Y ya tenemos el enlace directamente con nuestro compañero en Quito, Ecuador. Buenas tardes, Jofre Pérez Villarroel, desde Quito, Ecuador. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? A todos una excelente tarde y una semana de muchas novedades. Siempre les hacemos recuerdo visitar nuestra página web .rojoradio.com. De igual manera, bájate la aplicación, nuestra app gratuito, para que puedas tener una programación muy diferente, 24/7, música que justamente trata sobre nuestro país, ¿no? YouTube, Instagram y en nuestro Facebook Live que hacemos los días martes y jueves. La Calentura No Está en las Sábanas. Bienvenidos, espero que podamos tener una buena jornada, gracias a sus comentarios, gracias a sus likes, gracias por compartir, que eso nos hace y nos permite crecer, y vamos viendo que vamos por un camino seguro. Estamos construyendo reflexión, lo que más nos ha interesado, y ese es el propósito de La Calentura No Está en las Sábanas. Gabriel. Así es, mi estimado Jofre, a todos nuestros hermanos ecuatorianos, muchísimas gracias. Pese a la situación que vive nuestro país Ecuador, a la situación carcelaria, a la situación de justicia, también hay otras buenas sensaciones, buenas actitudes que tienen nuestros hermanos ecuatorianos representando allá en Tokio, ecuatorianas, deportistas de la alta competición, que están dando mucho de su preparación, de sus condiciones físicas, de su destreza para poder llegar o intentar alcanzar alguno de los premios más deseados, como es la medalla de oro en las Olimpiadas. La buena noticia, podríamos decir, una de las buenas noticias, es Richard Carapaz, una persona humilde, una persona que nace desde su casa, de su hogar, muy humildemente, ha podido llegar igualmente como el ejemplo de Jefferson Pérez, que vienen de familia humilde, que llegan al podio, a poner al Ecuador, en lo más alto del deporte ecuatoriano. Tenemos declaraciones de Richard Carapaz en el cual realmente desde mi punto de vista como responsable del proyecto Vóley 3, o como presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ecuavóley, o como miembro de la Red Global de la Educación Física y Deporte, y organismos en las cuales estamos vinculados nosotros, pues es lamentable siempre pronunciar
la desfachatez, la falta de participación, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad y un sinnúmero de acontecimientos que podríamos decir contra el organismo gubernamental, en este caso la dependencia que es Ministerio de Deportes, en su anterior gobierno, Secretaría del Deporte. Estos resultados naturalmente vienen no solamente de ahora, vienen desde hace muchísimos años atrás, teniendo en cuenta que yo tengo más de 53 años y obviamente cuando yo tenía en ese entonces 15 años ya tenía uso y razón para poder captar esa sensación, cómo trabajaba la función pública. Imagínense que desde ese entonces muchos atletas, incluso compañeros, el de la época de Rolando Vera, de Teresa, de Yolanda, de muchos compañeros que éramos atletas de alto nivel competitivo, pues nunca hemos tenido esa participación gubernamental con el deporte ecuatoriano, excepto el fútbol. Ecuador no solamente es fútbol, Ecuador es mucho más que eso. Ecuador es vóley ecuatoriano. Ecuador es algo que nosotros debemos representar en las Olimpiadas como ecuatorianos, no otros deportes. En sí, el ciclismo, en sí el atletismo, en sí en marcha, en sí en otras disciplinas deportivas, que de alguna manera no son comerciales, como el fútbol, en donde prevalecen los grandes capitalistas, las grandes empresas, las grandes multinacionales, que mueven grandes presupuestos económicos. Pero hoy queremos hablar de noticias que tiene preparado Joffre Pérez Villarroel, de la situación carcelaria, de la situación del gobierno, de la situación de los mismos de siempre. Y aquí no estamos para menospreciar a nadie, saber que hay que buscar el cambio, y ese cambio tiene que basarse en el ejemplo. Ese cambio tiene que basarse en esos principios y criterios que tiene cada alineamiento político, cada partido político. Es obvio, es natural que se necesita tener acuerdos, se necesita tener consensos, se necesita participación, pero si actuamos con los mismos de siempre, no creo que vamos a tener el cambio que se esperaba antes de las elecciones. Y en esa campaña, que el cambio, yo creo que no estamos viendo el cambio. El cambio es darle la vuelta al todo, pero en sí, en todo, que el nuevo equipo de gobierno, tanto ministros, tanto concejales, tanto asambleístas, tanto un sinnúmero de personalidades que tienen que ocupar cargos y funciones públicas, sean de alguna manera administrativos, pero con objetivos claros, objetivos que sean viables para hacer, que se pueden hacer, no sueños, no ilusiones, no engaños. Amigos y amigas, buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas al programa La Calentura no está en las sábanas, encabezado por nuestro compañero Joffre Pérez Villarroel desde Quito, Ecuador. Estamos exactamente, para que alguien nos dice, esto es grabado, ¿no? Estamos a martes 27 de julio, exactamente a las 21 horas y 42 minutos en el territorio español. En Ecuador, ustedes ya saben, las 14 horas y 42 minutos. Joffre, adelante. Gabriel, sí, 14 horas 42 minutos y entramos en materia. Bueno, el tema carcelario es un tema sumamente complejo, ¿no? Creo que la designación del presidente Guillermo Lasso Mendoza al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo Montalvo nos deja a las personas que más o menos entendemos de seguridad nacional y lo que es este tema, la tranquilidad que primero es una persona de experiencia, es una persona que conoce estrategia política, estrategia en seguridad, y que ya lo está implementando, ¿no? Es una persona que se formó justamente para realizar lo que es seguridad interna y externa. Entonces maneja lo que es el tema de inteligencia. Se ha armado ya un servicio de inteligencia penitenciario que fue desmantelado
en el gobierno de Correa, ¿no? Lamentablemente vemos ahora las secuelas y las consecuencias de las novelerías legislativas de ese entonces y vemos que la Asamblea Nacional Legislativa no está poniéndose a la altura de la situación del país en este tema en específico. Ningún asambleísta de los 130 ha dicho entremos a un nuevo código orgánico penal integral o un nuevo código penal sería más práctico, pero post víctimas, no pro delincuencia lo que existe. Necesitamos un código penal mucho más severo, más claro, sin ambigüedades y sin dejar estos resquicios para que los corruptos de baja ralea, criminales avesados, salgan y digan que los derechos humanos les están violando. Es una cosa que tenemos que cambiar y cambiar inmediatamente. Coincido con el análisis de mi coronel Cobo en que el programa carcelario tiene que ser armado en un escenario integral. No podemos ir por puertas separadas haciendo coyunturalmente soluciones parche, ¿no? Entonces, ahorita de coyuntura se está haciendo algo y se ha identificado que en el centro de reclusión de Cotopaxi hay más de 5,000 reos, PPLs que están ahí, hay 140 que son los violentos, son los agresivos, son las mentes que están maquinando toda esta violencia en este centro penitenciario en particular. Ya tienen los 140, que bajo una estrategia de no desmantelamiento para que no haya una posición de los reos que son coaccionados por estos delincuentes avesados, toca sacarles a otras cárceles, pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿a qué cárceles? En virtud que estas cárceles, la penitenciaría del litoral del Guayas, la de Cotopaxi, son las más grandes del país y las que tienen mejores infraestructuras. Entonces, ahí ya veo yo, y es un limitante ver cuál es la metodología y la estrategia para irles desmembrando las cabezas y aislándoles. Lamentablemente, los derechos humanos, quienes defienden a estas personas tendrían que ponerse primero la mano en el pecho y ponerse a pensar. Los derechos humanos fueron concebidos y firmados el 10 de diciembre de 1958, después de una Segunda Guerra Mundial donde hubo un genocidio liderado, mentalizado por Adolfo Hitler. Estamos hablando del campo de Auschwitz, ¿sí? Cuando ahí murieron más de 17 millones de judíos, donde fueron puestos a las personas a que mueran de hambre, en inanición, eran cadáveres vivientes, donde les metieron a las duchas de gases, ¿no es cierto? Ahí nacen los derechos humanos, justamente para combatir a ese tipo de dictadores, a ese tipo de genocidias, a ese tipo de gente de almanciado cruel. Entonces, a raíz de Adolfo Hitler, viene Franco en España, ¿sí? Otro dictador, un militar español sanguinario que persiguió, asesinó, torturó y desapareció a mucho español. Creo que ahí estamos medios fallando hasta en la historia, ¿no? Igual ahí estaba Mussolini en Italia, otro tipo terriblemente sanguinario, otro tipo que asimismo desapareció mucha gente. Entonces, a esas dictaduras sanguinarias, a esas dictaduras donde el genocidio fue su carta de presentación y fue lo que más vehemencia pusieron en sus gestiones, se crearon estos derechos humanos. Aquí, ya después de eso, las secuelas en Latinoamérica, digamos que fue Adolfo Pinochet, ¿no es cierto? Augusto Pinochet, en donde él también persiguió a la gente, es donde salieron, es más, la expresidenta Michelle Bachelet, hoy relatora de derechos humanos de Naciones Unidas, fue una persona que fue víctima de justamente la dictadura de Pinochet. Ella fue torturada, sus padres murieron por manos de Pinochet. Es una persona que sabe lo que es vivir en cautiverio, sabe la barbaridad de esta gente en carne propia.
Y eso les llevó a la presidencia por 2 ocasiones a Chile. Entonces, yo creo que quienes hemos seguido jurisprudencia, quienes ejercemos la jurisprudencia, sabemos muy bien que nosotros adoptamos esta carrera es para buscar la justicia, con equidad, con igualdad, y proteger al débil. Cuando decimos proteger al débil, que quede bien y claro, es proteger a la víctima, no al victimario. Aquí es al contrario. Aquí la gente ha hecho fortunas y hace fortunas defendiendo a estas sátrapas. En palabras de Iván Duque, son bestias inhumanas que no necesitarían existir, porque lamentablemente es así. Ahí hay una red de corrupción que también vemos que los PPLs patrocinan, porque imagínate, sucede lo que sucede ahorita en la cárcel de Cotopaxi. Simultáneamente se activa también la del Litoral, pero los familiares de estos PPLs asoman en fracción de minutos, en 3/4 de horas, máximo en 1 hora, ya están toditos ahí reclamando, obstaculizando el operativo. Entonces, aquí el director de la CNI, que es el coronel Fausto Cobo en servicio pasivo, tiene que también tener esa lectura. Tenemos que inmovilizar a toda esta gente, porque no es posible que la gente vaya y dice, es que no me dan, es que tienen que darme noticias, es que es su obligación esto, es su deber esto. Señores, los deberes y atribuciones que tenemos con el Estado ecuatoriano, un dignatario, es defender, sí, a todos los ecuatorianos, pero en especial a la gente honesta, a la gente trabajadora, a la víctima. ¿Cómo es posible que una persona, estando privado de libertad ya 17 años, en esta trifulca, cometa una violación a una miembro de la Policía Nacional, a una sargento? Entonces, ¿qué gente es? Gente que arranca el corazón de sus compañeros PPLs privados, personas privadas de libertad, y latiendo todavía el corazón se lo coman. Entonces, estas cosas vemos que ya hay en el Ecuador gente que está fuera de los cabales, es gente que no tiene rehabilitación penosamente y que tenemos que buscar mecanismos para aislarles de la sociedad, aislarles del resto de PPLs para que no se contamine y esto se haga un infierno en esas cárceles. Pero aquí juega mucho la sociedad y la familia de estas personas. Tú recordarás, Gabriel, yo una vez te comentaba que dentro de mi agenda legislativa, cuando fui candidato en el 2017, yo sí presentaba una propuesta al Código Penal Integral que patrocinó Mauro Andino, de Alianza País, en donde tenemos que ver la corresponsabilidad, pero con más firmeza y con más sentencias. ¿Cómo es posible que una señora, con respeto que se merece, vaya y exija información si están vivos o muertos, dónde están y que quiere verles a sus 3 hijos PPL? 3, señores, 3. Y que diga, es que no tengo nadie que me mantenga. Es que ellos me ayudan. Señora, ¿cómo va a ser posible que sus 3 hijos están en la cárcel? Ahí es donde era mi reforma. ¿Hasta dónde es la responsabilidad de los padres también, pues, de este comportamiento inhumano de estos PPLs? Que tú te equivoques una vez está bien, pues, por ignorancia, por desconocimiento. Ya hemos dicho, ignorancia es ignorar una normativa, ignorar un tema, ignorar una materia, ¿no es cierto? Eso es ignorante, no es un término descalificativo ni peyorativo, no es así. Ignorante es una persona que ignora un tema. Yo les he dicho, yo en astronomía soy más ignorante que todos del planeta unidos. No sé, pues, no estudié eso. Entonces, soy ignorante. Pero ¿cómo va a imaginarse que tenga 3 hijos? No aprendió del primero. ¿Por qué no corrigió a su segundo y tercer hijo? ¿Cómo es posible que una madre vaya y reclame y diga, tengo 3 hijos detenidos en la misma cárcel y ellos me mantienen? ¿Le mantienen cómo? Extorsionando, chantajeando a los mismos privados de libertad. Y al que no se une a uno de los grupos, simplemente lo eliminan. Y en esas condiciones, como les digo, arrancándoles del corazón, descuartizándoles, abriéndoles el estómago en vivo y sacándoles las vísceras. Entonces, ahí hay que hacer una reforma y ver un capítulo específico, que es más, si la Asamblea en su momento comienza a tratar, yo volveré a presentar mi agenda legislativa que fue construida para la sociedad, no para mí.
la corresponsabilidad. Los familiares de los PPLs tienen que tener tratamiento psicológico y psiquiátrico mínimo 5 años. Tienen que tener 500 horas de trabajo comunitario para que se sensibilicen, se humanicen y puedan corregir a sus hijos menores y también corregirle al que ya se descarrió. No podemos mirar la cara a esta realidad. Esa es la realidad que tiene ahora el tema carcelario en el país. Hay muchas personas, y yo coincido con el diagnóstico del director del SENAI, en donde hay muchas personas que todavía no tienen sentencia más de 2 años. Hay personas que ya han cumplido su condena. Yo tengo un cliente ahorita en Guayaquil y por esta situación no hay cómo sacarlo. El señor en mayo 7 cumplió sus 2 años, 8 meses, ¿sí? de reclusión. Como hay estas trifulcas, no se puede hacer el procedimiento. El director de la penitenciaría, como les cambian, hasta que venga ese papa, no puede hacer el informe para un juez jurisdiccional penal para que te dé la esta de excarcelación. Entonces, aquí también juega el papel y la actuación de la función judicial. Los jueces, los fiscales, van a lomo de culebra, hermano, con síndrome del canguerejo para atrás, ¿no? Entonces, más lentos que una tortuga. Entonces, eso ha hecho que ahora tengamos un hacinamiento carcelario. Hay mucha gente, casi 33%, que son personas que ya han cumplido la condena y siguen aún adentro porque no pueden hacer el procedimiento para salir con una libertad, y otros que están sin sentencia. Entonces, ahí hay que trabajar urgentemente en esta arista también, ¿no? Justamente la estrategia política, la estrategia penitenciaria, el tema judicial tiene que ser trabajado. Hay que haber una reforma al Código Penal, sí, insertar y subir las penas si es necesario, y va a ser necesario, pero también incluirles en esto a los familiares, a las personas allegadas de los PPLs. Porque imagínate, Gabriel, se arma trifulca, se dan a la fuga más de casi 100, se dice casi 100 porque tampoco hay otro problema, que los directores de las cárceles no son las personas idóneas, no son las personas preparadas. Justamente la gente llega a una dirección carcelaria es por padrinos, por compromisos políticos, por compromisos coyunturales. No es gente que está formada para estar en un centro penitenciario. El perfil es un psicólogo, un psiquiatra, y de pronto podríamos decir después el tercero, el perfil que se podría, y a la situación, un abogado, pero un abogado más en derechos humanos y derecho penal que en contencioso administrativo, que en niñez, adolescencia, que de familia, que otras especialidades que tiene la jurisprudencia. Entonces, constitucionalismo para no violar los derechos constitucionales y por ende los derechos, declaración de derechos universales. Entonces, esos perfiles no se han cumplido tampoco. Entonces, es un problema grande. Ahora, el tema de los guías penitenciarios es otro problema que también tenemos que ver un modelo eficiente. En conversaciones, pues yo he sugerido es que tratemos de buscar el apoyo de centros carcelarios y de guías penitenciarios que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, tiene también uno bueno, Israel y Rusia. ¿Sí? Rusia también tiene un modelo, aunque es muy fuerte. Eso sí, los rusos son sumamente rígidos, son personas que tienen sangre bien fría, tienen un corazón muy firme y aplican la justicia con firmeza, ¿no? Entonces, las cárceles más fuertes europeas, tú, al menos que estás ahí, Gabriel, sabes muy bien que las cárceles rusas son temidas por cualquier europeo caer ahí. Peor si vas vos a la cárcel mayor, que es la cárcel de máxima seguridad que está en Siberia. Puta, ahí casi el que dice que tiene que ir a una condena ahí, ese más sabe que no va a salir nunca más, pues, loco. Porque ahí sí son celdas específicas, menos para estas 140 personas de altísima violencia, son celdas aisladas de 2x2 con doble rejas,
pero barrotes que tienen alrededor de casi 2 pulgadas de diámetro, hermano, en acero fundido. Son paredes de hormigón de casi 1 metro de espesor. Tienen placas de acero, loco, porque ahí están los más terribles de Rusia. Por eso cuando van a una cárcel de máxima seguridad a Siberia, saben que esos manes no salen. Imagínate que ahí se levantan a las 6 de la mañana. Cada hora les están monitoreando y cada hora les están moviendo. Solo tienen 45 minutos al día para salir a un patio. Un patio que tampoco está al aire libre. Es un patio cerrado de más o menos 10 metros de altura de muros y que se te entra solo la luz. Y no puedes estar en contacto con otro detenido. El mismo caso que está viviendo ahorita el Chapo Guzmán en Estados Unidos, en Colorado. El señor tampoco. Él no tiene acceso a televisión, no tiene acceso a la biblioteca, no tiene acceso a internet, no tiene acceso a comunicación, no tiene visitas. Porque este tipo de personas ya son demasiado violentas, no pueden tener privilegios. Y aún así ha habido intentos de fuga, aún así ha habido intentos de violencia en las celdas. Y aún estando en esos sistemas, aleatoriamente, en cada 8 días, hacen un barrido de celda, loco, ¿sí? Y les hacen poner de espaldas, sacan las manos y les ponen esposas en los pies y les llevan a otra celda en cúbito femoral y les ponen en otra jaula de acero porque saben que son peligrosos y rasquetean todas las paredes, colchones, todo. Ellos no pueden tener acceso a cosas que puedan crear armas de fuego, como es en el caso nuestro. Entonces, esos modelos el Ecuador tiene que ir implementando, pero obviamente el perfil para guía penitenciario tenemos que cambiarlo. No podemos poner a los mismos vecinos del mismo barrio donde le cogiste al ladrón a que le cuide al ladrón, pues, hermano. Porque conoce tu familia, conoce tu realidad, vienen los chantajes, vienen las extorsiones. Entonces, tienen que, por presión, por no ver que le maten a su hija, tiene que meter un celular, tiene que meter una cuchara y tiene que meter. Ese es el problema. En las cárceles ecuatorianas han encontrado, tú eres exmilitar, Gabriel. ¿Te imaginas haber encontrado bazucas, granadas, fusiles, ya armamento de asalto? Pues nosotros como exmilitares sabemos. Yo soy infante de marina, tú fuiste del ejército. No sé si estuviste ahí en el Fuerte Patria, porque como eres de Cotopaxi, más que seguro también fuiste Fuerzas Especiales. Ese tipo de armamento ya es, imagínate que encuentran una Glock, 9 milímetros Glock. Si esa pistola no se encuentra ahí saliendo al mercado de la Tacunga o aquí en San Roque, pues es un armamento caro, es un armamento sofisticado, de alta magnitud. Mira cómo entran esas cosas. Entonces ahí, como vemos, el problema es demasiado grande. También juegan bastante el papel los medios de comunicación. Creo que esta es la 6ª vez o 7ª vez que voy a mencionar lo mismo. Las parrillas de las televisoras ecuatorianas en la noche, a partir de las 8 de la noche, que es hora estelar, hasta las 12 de la noche, tú ves en todos los medios violencia. Tú ves novelas del narcotráfico. Entonces aquí ha habido más de una versión de la vida de Pablo Escobar Gaviria, el famoso patrón del mal, ¿sí? Narcotraficante que lideró el cartel de Medellín y los extraditables en los años 70-80, ¿no es cierto? Que fue asesinado en una de las cubiertas de Medellín, cuando le quisieron meter y llevarle preso a Estados Unidos por la DEA. Entonces tú tienes películas, novelas mexicanas, como El Señor de los Cielos, que está basado en un narcotraficante de los años 70, igual que Escobar, que también el sobrenombre de él era Señor de los Cielos, porque era una persona que sabía pilotear avionetas. Él es el primero que hace el tráfico de drogas en avionetas de bajo cilindraje, en donde los radares no les detectaban. Mira, entonces, todas estas novelas están basadas en narcotraficantes mexicanos, colombianos, europeos, ¿no es cierto?, que se van convirtiendo en escuelas del delito a estas personas. Eso también me imagino que el director Serenay está viendo, y eso yo insisto, en el momento adecuado pediré por oficio que me
me reciba la comisión pertinente de justicia, que si trata el nuevo Código Penal o tratan el tema carcelario, para poner en estos puntos, estas líneas rojas que tenemos que ir solucionando. Entonces es una solución integral que necesita el país en el tema carcelario, en donde toda la comunidad ecuatoriana tiene que cambiar y actuar, a unir esfuerzos para bajar la violencia y bajar y recuperarle al humano, al ser humano. Lamentablemente se están deshumanizando mucho. Los PPL se han deshumanizado de una manera terrible. Entonces, buscar nuevos modelos para los PPLs también esa codificación de la mínima, de la mediana y la alta, ya esa es una locura en ruedas, porque disponen todo o nada. Mira, un accidente de tránsito por ave circunstancia, la ley es absurda, loco. No sé si tú viste ayer y tuviste acceso a los noticieros de ayer. Ayer en Durán, un transeúnte, un peatón, cruza la calle, un camión a la izquierda, el carril de subida de izquierda, parado. El tipo pasa, pero sin ver nada. El señor de la moto, como no le vio porque se bota el peatón de golpe, en lo que choca el conductor de la moto sale volando, y la buseta que venía en el carril opuesto, aún frenando a raya, le tritura, le pasa la llanta sobre la cabeza del señor. El peatón causó una muerte, el peatón causó un accidente. Entonces, esa persona, sí, conductor de la buseta que le arrolla al de la moto a causa de esta imprudencia del peatón, hoy tiene que dar cuentas a la ley. Y a él le van y le meten en la misma cárcel que está un narcotraficante, que está un asesino, está un violador, está un estruchante, está un carterista. Entonces, no puedes meterse en la misma funda a todos. Entonces, esa es una aberración que tenemos. Entonces, esta gente no es delincuente, es un conductor que hubo un accidente y hasta que la situación se dé o la familia presione y el que tiene más plata aquí gana el juicio. Entonces, el pobre conductor inocente, 3 años. Asesinato culposo, clavado por ahí sus 7 años a 8 años, ¿no es cierto? Como tiene que sobrevivir dentro de la cárcel, ¿qué tiene que hacer? Agruparse a un lado o al otro lado. Si no pagas la seguridad adentro, lo pueden violar o lo pueden asesinar. Entonces, mira las barbaridades que han sucedido con este modelo populista, con este populismo legislativo, en donde siempre los derechos humanos de los reos siempre están por delante. ¿Dónde están los derechos? Y te comento, este PPL que le viola a la sargento de policía, amanece suicidado. Se suicidó el señor, porque sabía que no iba a ver la luz del sol en libertad ya nunca más, porque ahí le iban a clavar mínimo 20 años más. 20 y 17, 37, hermano. Tenía alrededor de 40 años, 77 años iba a salir. Entonces ya acabó su vida. Suicidado. Horrenda a Bush, que le han asesinado. ¿Comprendes? Entonces defendemos lo indefendible. Somos bárbaros. Somos una nación bárbara desde un punto de vista más psicológico y viéndolo fríamente. No estamos viviendo una sociedad bárbara. Defendemos barbaridades. Los medios de comunicación entrevistando a los familiares de PPLs, exigiendo, presionando y ya casi entrándoles a balas también. Que pobrecito de los hijitos. Compañeros, si están ahí no es porque son santos, si están ahí es porque infringieron la ley. ¿Cómo va a ser posible que una persona tiene 27, 35, 48 detenciones y sigue en la misma nota y la familia diga que pobrecito es víctima, que pobrecito el hombrecito es santo? Entonces la sociedad tiene que trabajar fuertemente. Entonces ahí los medios tienen que cambiar esas parrillas a otro tema. Valores morales, lo que siempre nosotros hemos presionado y hemos dicho en este programa, y viviré diciéndoles eso: honor, dignidad, lealtad, respeto, responsabilidad, para tener reciprocidad en la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, como tú ves vacía un vuelo de un pájaro, que eso es más profundo, sinceramente, es una cosa increíble. Esa es la realidad de los centros carcelarios, Gabriel. Y eso es donde ustedes también tienen que contribuir a ese nuevo modelo. Ustedes viven en primer mundo, ustedes están en Europa. Yo sé que España no es la panacea del saber,
Pero creo que España algo podría aportar al Ecuador en cambiar este sistema. Todos los candidatos eternos que hemos hablado, ¿no es cierto? El señor Simbaña, la señora Cruz y todos esos, por Cristo Santo, vayan al departamento del interior de gobierno del interior que tienen ustedes en España. Pidan información, vean los modelos carcelarios, qué pueden aportar acá para tener luces más claras, para hablar, por ejemplo, con el juez Cataloy Pérez, que es un juez de familia de Cataluña, que es un gran tipazo, con Juan Manuel Cuenca, que descubrió el síndrome de alienación parental como un maltrato psicológico irreversible, ¿no es cierto? Hay mucha gente valiosa también en España, y España también tendría que ustedes como ecuatorianos ayudarnos, hacerles entender que tienen que meternos del hombro, porque también nosotros somos herencia y hereditarios de esa basofia que llegó a tierra de Indias con Cristóbal Colón, pues. ¿Acaso tampoco nos conquistaron las mejores personas europeas? Isabel, la reina Isabel, ¿a qué le dio con las 3 calaveras, la pinta, la niña de Santa María Colón? A los presidiarios, ¿no se acuerdan? Ahí vinieron los piojos, la sífilis, la gonorrea, vinieron violadores, ladrones, alcohólicos, analfabetos. Entonces, aquí hay que meter el hombro todos para salvarle al Ecuador y que esto no se convierta y comienza a tener efectos también en países vecinos como Colombia, que ya estamos viendo que tiene ciertos efectos del modelo del narcosocialismo del siglo XXI. Estamos viendo ahora con la llegada de Pedro Castillo a Perú, no sabemos para dónde va a ir. Estamos viendo que hay una constituyente en Chile, no sabemos cómo va a ir a acabar esa constitución, o narcosocialista del siglo XXI, o procapitalista. Entonces, lo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto? En Argentina, que asimismo tienen otro problema de corrupción, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presiona al presidente Fernández. Asimismo, el presidente Fernández dice que los argentinos han llegado en barco y que no son indígenas de aquí. Entonces, cuando tú comienzas a ver así, es un problema latinoamericano, ya no es solo un problema ecuatoriano, es un problema latinoamericano que se nos va a salir de las manos y puede caer Latinoamérica en una guerra civil tipo Siria, como estamos viviendo ahorita. Gabriel. Mi estimado Joffre, los países de Sudamérica, algunos de ellos y tienen convenios cercanos con Ecuador, se han firmado y se han creado la Alianza de Países de Latinoamérica y obviamente lo que acabas de decir es importante. Muchos de nosotros, muchísimas, desconocen la situación de ese acercamiento que tiene Ecuador, no solamente comercial. Porque a primera instancia esto puede parecer que Ecuador firma convenios internacionales para importar y exportar productos de diferentes necesidades para las personas. Entre ellos existen, como aquí en España, los agregados de las fuerzas del orden, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de estar con ellos, de invitarles aquí a Punto Rojo Radio también, para poder hacer visible la presencia de ellos, del por qué están ellos aquí en diferentes países del mundo, si están en Estados Unidos igual, si están en Japón igual, si están en diferentes países del mundo, donde está la embajada del Ecuador, también están las fuerzas de seguridad. Esto les digo porque para muchas personas aparece un militar ecuatoriano o aparece un policía nacional ecuatoriano, aparece un militar de las fuerzas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, aparece un militar de la Marina Ecuatoriana, aparece un militar de la Fuerza Terrestre del Ecuador y de la Policía Nacional de nuestro país Ecuador, las partes más importantes de la fuerza pública de nuestro país. Muchos de los ecuatorianos no porque no les importa, sino porque desconocen el por qué están ahí, porque desconocen nuestro país. Ha cometido ese error y desde luego podríamos decir todos hemos cometido ese error de fiarnos de las personas que supuestamente son líderes nuestros,
Supuestamente son las personas que están dentro de la función pública haciendo una labor social, haciendo una labor profesional para el bien de nuestro país. Lo que está pasando con nuestro país en el sistema carcelario, veo yo, Jofre, desde mi punto de vista, como me decías, a ojos de águila, ¿verdad? Estuve en la Tacunga, sí, estuve en la Brigada de Fuerzas Especiales algunos años, estuve en el grupo 24 de los Pumas, en el 111 Rayo, al ladito de la penitenciaría del Litoral. Pues bueno, y en fin, he tenido la oportunidad de conocer diferentes armamentos, diferentes tipos de armamento actual, el antiguo y el que se utilizaba en ese entonces. Por eso podemos decir, antes de hablar de esto, pues de los países que tiene convenio internacional con nuestro país Ecuador, cuando nosotros hablamos de estos temas, de los militares que están ahí, de estos señores que están ahí uniformados, incluso están dándose un paseíto, están vigilando. Aparentemente se están dando un paseíto, pero no es así. Están vigilando, están controlando, están identificando, están haciendo acto de presencia a lo que ustedes llaman desconocimiento. Y nuestro país está basado mucho en desconocimiento. Nosotros hablábamos de la ignorancia y es eso, el desconocimiento, el desconocer a todo un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos al frente de la mano y no sabemos por qué, para qué existe. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el por qué está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Es que me cabe la duda, ¿por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Esto es gasto dinero público o es que el militar lo está pagando toda la estadía? Todo eso realmente es el mismo ecuatoriano, la misma ecuatoriana es una de las personas que ha sido culpable de la situación que está pasando en nuestro país Ecuador con respecto al sistema carcelario. Todo eso son los resultados de la familia, todo eso son los resultados que pasa en las calles de nuestro país Ecuador. Somos culpables todos, toda la sociedad, todos, absolutamente todos. Por eso, amigos y amigas, siempre aquí en este programa La Calentura no están las sábanas, que es el promotor Jofre Pérez Villarruel, y yo como conductor de este programa, desde Punto Rojo Radio Madrid y allá Punto Rojo Radio Ecuador, hacemos este llamamiento siempre hemos hecho ese llamamiento a la reflexión, y que si el sistema de educación no está apto, pues por lo menos preocupémonos nosotros mismos en prepararnos. Preocupemos nosotros mismos en valorar la situación de nuestro país. Usted no esté desesperanzado de los políticos. Usted no esté desesperanzado de que un abogado le va a salvar la vida o le va a solucionar el sistema carcelario de lo que está pasando, o antes o después. Usted haga cuenta que un delito, usted haga cuenta que ha asesinado a una persona, usted haga cuenta que ha violado a una persona, pero todo eso está tipificado en la ley, en el artículo penal. Entonces, ¿qué significa? Que de alguna manera eso tiene que ser sancionado. Si una madre va ahí a decir, no, es que son los que me van a ayudar y son los únicos que me dan el pan del día a día, y que por eso no tienen que ir a la cárcel, o porque eso yo necesito de ellos, a ellos no les tiene que pasar nada, pero si son unos asesinos, ¿qué va a hacer usted? Entonces esto lo que pasa es que nuestra sociedad es tan frágil, nuestro sistema educacional es frágil, nuestro sistema penitenciario es frágil, nuestro sistema de cómo somos los ecuatorianos es tan obsoleto. Y a lo mejor no sea obsoleto porque hay muchos medios de comunicación. De lo que nosotros hacemos, ninguno, absolutamente ninguno lo hace. Y si lo hacen es a través de personalidades políticas, a través de funcionarios que están dentro de dirigiendo las cárceles, o personas como en este caso el responsable del SINAI, el coronel que se hizo cargo ahora en estos últimos días.
Seamos todos una sociedad que da su propia seguridad, pero una seguridad de conciencia, una seguridad de educación. No estamos aquí para decir esto es lo que ustedes van a hacer. Usted es responsable de reflexionar, usted es responsable de hacer las cosas por el bien de usted mismo. Como les decía, este tipo de programa no dan nadie. Si nosotros podemos hablar del sistema carcelario, de lo que es la lagartera en Guayaquil, lo que es cuarentena de Guayaquil, cómo ingresan las personas ahí, cómo es el control de ahí, cómo son las canchas de ahí, cómo son el atenuado bajo, atenuado alto, cómo funciona, quiénes están ahí. ¿Cómo funciona la mafia allá adentro? En complicidad con los guías. ¿Cómo funciona toda una estructura que hay montada, una institución que hay montada allá adentro? Que hay presos de diferentes países del mundo. Que hay presos dedicados ¿a qué? A hacer la formación técnica y profesional de la delincuencia dentro de la cárcel. ¿Por qué les podemos decir esto? Porque conocemos. Porque conocemos. Porque se ha hecho un trabajo de investigación y para hacer un trabajo de investigación hay que estar ahí. Así como los corresponsales de prensa, corresponsales de conflictos bélicos, están ahí dando su vida, cubriendo una escena, pasando información a su canal de noticias. Entonces, esa información es muy interesante, importante y muy delicada que tratar. Aquí no violamos los derechos humanos. No estamos en contra de los derechos humanos, ni a favor tampoco. Sino porque los diseñaron, porque los crearon, pensaron que ese sistema de derecho puede funcionar en una sociedad que habla de derecho con responsabilidad. Si no hay una sociedad que hable de derecho y con responsabilidad, pues ese sistema de derechos humanos no funciona. No funciona. Porque todo el mundo reclama derechos y no asume responsabilidades. El sistema de derechos humanos está para una sociedad evolutiva, para una sociedad consciente, para una sociedad humana, para una sociedad en que las personas se puedan entender tan fácilmente, donde las personas puedan convivir, donde las personas armonizadamente podamos trabajar y buscar nuestro propio progreso, inventando, creando, investigando, creando, estudiando, creando. Ese sistema de derechos humanos está para una sociedad consciente, no para una sociedad irresponsable. Para una sociedad que solamente quiere reclamar derechos sin pagar un mínimo impuesto fiscal. Y así pedimos luces, alumbrados en las calles. Y así pedimos carreteras. Sí que hay presupuestos del Estado, presupuestos la malversación de fondos públicos de nuestro país obviamente está a cargo de los grandes empresarios de nuestro país, de los grandes banqueros, de las grandes multinacionales, de las grandes instituciones gobernadas por quienes, por la mafia de la política. Este tipo de programa no lo hace ninguno del Ecuador. Que todos los programas de televisión deberían clausurar todos los programas de televisión, incluso el cierre de los canales, porque la ley lo dice claramente. Pasar programas que propicie violencia, que esté dictaminado a la creación, a la masificación de la violencia, a incitar la violencia, eso está regulado. Para eso, si usted quiere ver esos tipos de programa, como hoy justamente una persona en Netflix
Dice, voy a ver esto, a ver de qué se trata. Y sale el Chapo Guzmán. Digo, mira, no está en televisión libre. Y si usted quiere ver, pague. Pero la televisión libre y pública no se debería pasar. Deberían pasar programas como este. A lo mejor no como Calentura no está en las sábanas, sino otro tipo, pero con el mismo enfoque. Que hable de justicia, que hable de leyes, que hable de normas. Así como hablan de novelas, así como hablan de todo un sinnúmero de tonterías, pues que hablemos de estos temas. Por eso les decía, conocer las cárceles, conocer cómo pasan las familias a visitar a los presos por la misma calle, por el mismo camino, por el mismo pasillo, donde circulan todos los asesinos, los delincuentes, los violadores, los choferes, los carteristas. Por ahí va la familia. Y si su familia va a visitar, ¿usted con quién toma contacto? Con los que tienen machetes. ¿Y usted qué hace adentro? Dice, me cuidas mi familia para que entre, me visite y se vaya. ¿Y usted qué hace adentro? Dice, dejarásme a la familia, dejarásme algunos dólares ahí en tal parte para que me den, para poder yo aquí pagarles a ellos para que me sigan dando, custodiando. Y además, ¿quién es esa persona que tiene que pagar? Además, es una persona que ha robado una bicicleta. No es un delincuente. No es un asesino. Y allí esa persona se está educando. Porque no, la sociedad real está presentando de otra manera, como ya tuvo escuela, de haber pasado 6 meses o un año dentro de una cárcel, ¿qué hace usted? Dice, no, yo aprendí un sinnúmero de cosas. Anoté los teléfonos de los mejores contactos de ahí. Me dijeron que cuando yo necesite hacer un trabajo, que de la noche a la mañana tengo dinero, pues voy a llamar porque ahora mismo necesito. ¿Qué hace usted? Nuestra sociedad es esa. Y por más educación que tengamos, no vamos a ser conscientes de esa realidad. Aparte de la educación, y ustedes ya saben, tantos preparados que tenemos en nuestro país, que son más brutos que un niño que tiene, yo creo que 2 años, que sabe hablar, es más educado que cualquiera de esos miserables. Por eso la situación no solamente es la educación, sino es la reflexión y el punto de vista que usted tiene que darse cuenta. Hablamos del armamento que pasa en las cárceles, adentro, al interior de las cárceles. ¿Cómo puede haber una pistola, una Glock? ¿Saben qué es una pistola Glock? Una pistola automática. Hay pistolas semiautomáticas y automáticas. De 15, 20, 30 cartuchos. De 9 milímetros. Ese tipo de armamento no está disponible para el personal civil. Y si está disponible, es solamente con numeración y específicamente como si fuese la cédula suya. Y eso lo tiene registrado en el registro de armas, para darles el permiso correspondiente, para después de haber pasado unos exámenes teóricos, unos exámenes de práctica de tiro, unos exámenes psicológicos. Previo a una investigación de tener antecedentes, no pertenecer a ninguna banda delincuencial, cosas de este tipo. ¿Cómo puede ser que la misma cárcel, el registro administrativo, la base de datos, no puedan saber cuáles son los presos que se han escapado? ¿Eso dónde? Eso yo creo que ni siquiera los niños que están en 2º o 3er grado se van a poner locos ellos. Si los de 2º o 3er grado se dan cuenta que es 1 más 2 es 3, que 3 más 2 es 5,
Y no se van a dar cuenta personas que están ahí supuestamente preparadas en psicología clínica. Personas que están supuestamente preparadas, ex militares incluso, ex policías incluso, personas que van teniendo formación dentro de este procedimiento de guías penitenciarios. ¿Cómo puede ser posible que ingrese teléfonos móviles? ¿Cómo puede ser posible? Si tenemos una infraestructura de sistema de seguridad para ingresar, para salir, unos controles que hay que pasar. ¿Por dónde pasa? Groseramente, aunque le metan por donde le metan, una pistola Glock no puede pasar. Entonces aquí hablamos de cómplices. Aquí hablamos de sobornos. Aquí hablamos de corrupción. Aquí hablamos de coimas. Aquí hablamos de enriquecimiento ilícito. Aquí hablamos de esas alianzas de la misma fuerza de seguridad con los delincuentes. Ahora es un sinnúmero de cosas que puede pasar. En la cárcel se tiene todo el tiempo del mundo para pensar, para hacer el mal y para hacer el bien. Son trabajos hechos gracias a la persona ustedes están viendo, trabajos de investigación que se ha podido realizar dentro de una cárcel. Por eso sabemos lo que hablamos. En Quito igual. El penal García Moreno igual. Amigos, debemos ser más conscientes de la situación de nuestro país. ¿Hasta dónde puede llegar comerse un órgano de un ser humano? Para decir que, para presumir de qué. Esperemos que el coronel recién incorporado al SENAI haga un buen trabajo. Pero ese trabajo no solamente es de las cárceles, no es un trabajo de él, es un trabajo que se tiene que aprobarse las modificaciones y la regularización y la aprobación de otras modificaciones de la ley en la Asamblea Nacional de nuestro país de Ecuador. No sé si estoy de acuerdo, no sé si estoy correcto, Joffrey. Sí, claro, las reformas son en la Asamblea, es obviamente, y creo que el trabajo del director de la SENAI, el coronel Fausto Cobo, que saliera en el conflicto del 21 de enero del 2000, él estuvo como director de la Academia de Guerra en ese entonces, tengo el honor de conocerle porque también fui parte de ese proceso. Entonces es un hombre, realmente sabe, es un hombre que se preparó para las peores consecuencias y para los peores escenarios de un conflicto, de una guerra. Para eso nos hemos formado como soldados. Pero creo que él solo no va a poder hacer esto. Fausto va a tener que liderar un equipo de trabajo multidisciplinar, un equipo de trabajo que sea en base de honor, dignidad, lealtad y respeto. Respeto a la ley, respeto a los derechos humanos, respeto a la vida, pero sí la firmeza de tomar decisiones cuando haya de tomar las decisiones. Es un problema complejo, es un problema multidisciplinario, es un problema que tenemos que irle solucionando integralmente, porque si nos dedicamos solo a ver infraestructura, un problema solucionado, pero ¿y el resto? Hace que colapse lo que estás arreglando. Entonces, acuerdas separadas, pero simultáneamente tiene que armarse un equipazo y tener la predisposición también del gobierno nacional, del presidente Lazo, de liderar un proceso radicalmente fuerte en el país para cambiarle a esta situación. Entonces, en lo que tú mencionabas, estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay que dejar en claro que la educación es una formación académica. Si la educación te sirve para tú conocer una materia, profundizar una materia, adquirir herramientas para poder optar
una actividad económica. Penosamente nosotros formamos a nivel global buenos empleados hasta el 2010, digámosle así. En Latinoamérica te voy a decir por qué. Hasta el 2010, desde el siglo XII, que nacen las universidades, siglo XII, siglo XIII, que nacen las primeras universidades de Inglaterra en Oxford, ¿no es cierto?, con la escuela de Derecho y con la escuela de Ingeniería Civil, vienen desarrollándose las universidades. En el segundo industrialización del planeta, alrededor de los años 50-60, se comienza a formar empleados técnicos para estas infraestructuras, para estos técnicos. Es así que Coca-Cola es la primera industria a nivel global que en 1882 comienza a construir su planta con energía eléctrica, porque antes era todo a carbón, todo era manual. Ahí él implementa los primeros rodamientos para mover la producción más rápido. Por eso Coca-Cola es la empresa más grande del mundo que hizo mucho dinero, hasta que llegó la industria farmacéutica, que esa sí es archimillonaria. Ahorita mismo con las vacunas, aunque te ganes tú $1, si son 7,000 billones de personas, ¿cuánto estás ganando? 7,000 billones de dólares, pues, compañero. Divide para 4, 10 industrias farmacéuticas, cada uno se está llevando como 700 millones de dólares. Así de fácil es este negocio. Hay que saberlo multiplicar rápido. Entonces, la educación en este proceso tiene que dar un salto cuantitativo y cualitativo a un sistema nuevo, a un sistema innovador, a un sistema de primer nivel, de primer mundo. Ahí caemos ¿a dónde? Al modelo que yo en particular me gusta, lo sigo, lo practico y demuestro quién soy, y creo que ahora, Japón. Tú en Japón vas a Tokio, vas a cualquier parte de Japón, los niños desde el jardín aprenden disciplina, aprenden a formarse, a ir ordenadamente, a mantener la distancia, a saber cumplir las disposiciones de las personas mayores. En Japón, ser anciano es respetado y reconocido por su sociedad. ¿Por qué? Porque el anciano sabe y tiene conocimiento. Por algo ha vivido 90 años. Por algo ha vivido lo que ha vivido. Se ha caído, se ha levantado. Entonces, esa es la cultura milenaria. Entonces, ahí hay un modelo educativo que nos puede servir. Si vos vas a Japón, no hay basureros. En ninguna parte de las calles de Japón hay basureros. Tú aquí encuentras basureros y la basura está a 2 pasos del basurero, hecho una torre, porque la gente dice, es que yo pago impuestos, tienen que ellos limpiar los capariches, barrer las calles. Somos así. Entonces, el modelo de educación tiene que cambiar radicalmente, ¿sí? Ahora, para llegar a este modelo, tiene que ser un modelo fácil, un modelo que implemente y fortalezca los valores morales, y un sistema que te brinde oportunidades para que tú te autoeduques también. Hoy más que nunca, a través del internet, creo que las redes sociales muy poco sirven para tener reflexión, análisis, proyección. Más es para estar en estafas. Ahora están estafando, ya les voy a contar las estafas a través de internet que acaba de sufrir una de nuestras seguidoras que me escribió. Sí, Aris Jade, le saludo. Justamente le hackean la cuenta del esposo del cuñado, diciendo que la hermana estaba casi muriéndose y que necesitaba plata. Gente que ya nos entiende y nos escucha, le llaman y le dicen, oye, Kimosabi, ¿qué fue? Oye, ¿cómo está tu esposa? No, mi esposa está bien. Dice, ¿de qué hablas, ve? No, es que aquí en Facebook dice que está grave, que está muriéndose, que necesita que le apoyemos solidariamente porque necesitas comprar, creo que era tanque de oxígeno, que aquí está sobre los $3,000, $4,000, un tanque de oxígeno. Mira, para eso sirven las redes sociales, para activarse y destruir a Colombia, a destruir a Chile, sí, a levantarse como en el Perú porque no había resultados. Entonces, creo que ahí hay que ir blindando, hay que ir modulando, hay que ir sentando precedentes para que el internet sirva para lo que desde mi punto de vista tiene que servir, ser una oportunidad para que tú adquieras conocimientos. Universidades americanas, la misma Universidad de Oxford tiene 25 carreras superiores gratuitas, ¿sí? Que tú puedes seguir tu carrera superior a través de medio informático. Entonces, esa es la oportunidad que tienes. Creo que la seguridad que tú hablabas, esa seguridad se construye individualmente, desde tu autoestima,
desde tu análisis, sí, de la autoeducación, hay que tener, creo que temor algo a Dios, creo que a un ley, a un ser superior. Creo que es momento de recuperar un poco de estudios teológicos. Si son mormones, bueno, pues sigan el libro del Mormón. Si son testigos de Jehová, sigan la Biblia iberoamericana, que es de la versión de ellos, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica. Si eres musulmán, pues lee el Corán, ¿no es cierto?, si eres budista, igualmente, ¿no? Pero creo que son alineamientos de las religiones que sí pueden y sí sirven. Sí, entonces el temor a Dios, no robar, no matar, no desear la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? Entonces tienes los 10 mandamientos, tienes los mandamientos, los mandamientos capitales. Entonces, creo que sí hay. Sí, creo que sí va por ese lado donde tenemos que construir esa nueva sociedad, ¿no? Y el respeto fundamental a la vida del honesto, ¿no? Y respetar y admirar y atesorar el trabajo como el principio y el fin de una persona. El trabajo dignifica al hombre y eso tendría que ser cultivado por nosotros como padres, en nuestros hijos adolescentes y ya nuestros hijos que están entrando a ser jóvenes adultos, estamos hablando de 28 a 48 años, que ya son padres o van a ser padres, para que eso comiencen a darles también a sus hijos valores, principios, ética, moral. ¿Por dónde pasan las armas? Realmente en los centros penitenciarios, obviamente que es un contubernio de todos, ¿no? Aquí no se salva nadie. Ni el guía penitenciario, y aquí hago una reflexión, no podemos cargarle la mano solo al guía penitenciario. Aquí hay cosas que han entrado, hermano. Imagínate que encuentran a un tanque de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se llama? Estos para los supletes, los tanques de compresores. De 700 libras, hermano. Si eso no entró en partes, porque es cerrado, pues porque es un tanque de gas para hacer depresión, ¿sí o no? Entonces, ahí ¿quién tiene que estar metido? Desde el director de la cárcel, pues. Desde el jefe de guías, desde el mismo jefe de policías, de los vecinos, de los reos, de los familiares, de todos, porque para que entre una cosa de esa magnitud no es una aguja, pues que me voy a meter en medio de la corbata y le metí la aguja. Son compresores de 700 libras, pues es una cosa enorme. Televisores de 52 pulgadas. Si no puedes meterles como que fuera una cartera. Entonces, aquí, todo. Para eso creo que, para salir del tema carcelario, que sí es un tema complejo, que como ven, no es fácil, creo que el director de SENAI, el coronel Fausto Cobo Montalvo, tendría, primerito de entrada, cambiar todo el personal. Policial, guías penitenciarios, guías, a todo mundo fuera. Todos los que hacen control y seguimiento de la cárcel a otro lugar, traer nueva gente, porque no están en contacto de los otros, ganarías un poco de tiempo para poder ir estructurizando estratégicamente unas cárceles seguras. Segundo, esta gente que vaya a llegar a estas nuevas centros penitenciarios tendrían que pasar una prueba de confiabilidad de alto nivel, una prueba toxicológica y pruebas de carácter y temperamento. Las pruebas de carácter y temperamento, tú sabes muy bien que aquí en el Ecuador no se hace mucho, pero en Estados Unidos sí se hace en todas las policías, más en especial el FBI y la CIA, sí. Policías de alto nivel americanos tienen estas pruebas de carácter y temperamento en donde le miden la capacidad de resistencia a incurrir en un delito o ser parte de una estructura delincuencial. Creo que por ahí podríamos ir comenzando a encontrar una luz al final del camino para ir el resto estructurizando un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema judicial con jueces probos, honestos, que sean incorruptibles. No sé hasta dónde, creo que el Ecuador no está ahorita para tener jueces sin rostro, porque es una locura, porque todos son corruptos. Penosamente vemos barbaridades, sí, como la jueza Domínguez, que de un tribunal de menores atiende unas medidas cautelares, le dicta medidas cautelares parciales al señor Yunda, y ya vimos el desenlace que se fue para la ciudad. Entonces creo que por ahí sería nuestro primer aporte en el tema de cárceles, que haríamos públicamente en La Calentura No Está en las Sábanas,
Esperemos y aspiremos que el gobierno nacional, sé que nos escucha, como medio nos controla la Secretaría de Comunicación, pues que tome estos puntos de vista nuestros en base de la realidad del conocimiento como es militares y que lo vayan trasladando a una hoja de ruta para ir estructurizando un nuevo centro penitenciario en el Ecuador con nuevos objetivos, con nuevos paradigmas y obviamente con las mejores personas que podamos escoger en el país y sí ir pensando un asesoramiento internacional, preferentemente de Estados Unidos, Rusia, Israel, Alemania, Inglaterra, los 5 países que tienen centros penitenciarios de muy alto nivel, con unos buenos estándares internacionales de reinserción social y de control a PPLs de alta peligrosidad. La calentura de las sábanas, como ustedes ven, siempre vamos a proponer. Siempre vamos a ver al final una luz o proponer una luz al final del camino. Esa es nuestra propuesta. Esa es la diferencia de hacer análisis político inverso. No quedarnos en la coyuntura, no quedarnos en la crítica, no atacarle ni al entrevistado cuando lo tengamos a mi coronel Fausto Cobo de invitado a hacerle una celada y no dejarle ni siquiera hablar. Creemos y pensamos que esa es la manera de construir un país, aportando ideas, buscando soluciones. No podrán ser las ideales, no podrán ser las únicas, pero sí son puntos de vista que tienen que ser tomados porque somos parte de una sociedad. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre. También queremos hablar de Richard Carapaz. También queremos hablar de, muy aparte de logro alcanzado, de logro conseguido, que es la medalla de oro a los 25 años atrás, que tuvimos la oportunidad de vibrar, de sentir, de que eso no se había logrado, ¿no? Y eso muchas personas, la carrera de Jefferson Pérez lo tiene vivo y es quien lo narró esa transmisión, pues simplemente transmitió y hizo sentir a todo, yo creo que a todos los ecuatorianos. Yo sé que algunos ecuatorianos ya son de otros países, pues ya no quieren saber nada de Ecuador, pero yo sigo siendo ecuatoriano y velaré por mi país y amaré mi país porque soy ecuatoriano. Esas situaciones emocionales que hace que nosotros podamos sentir todos esos acontecimientos, ¿cómo puede sentir una persona que llegar a lo más alto del deporte mundial, sin tener el respaldo del Ecuador? Triste, ¿verdad? Me gustaría que vean esta pequeña grabación que hemos logrado conseguir, desde luego, y hablar de esta realidad social. La realidad que siempre han dicho no solamente Richard Carapaz, sino lo ha dicho Jefferson Pérez, lo ha dicho todos los atletas, como Rolando Vera también, que se ha logrado hacer quedar bien a nuestro país, pero sin el apoyo del área de deportes de nuestro país. Eso es triste, muy, muy triste. En estos Juegos Olímpicos, que los medios de comunicaciones internacionales sepan de la tristeza de la gestión pública de nuestro país con respecto al deporte, y no más de otras cosas. Me gustaría hablar de esto, de Richard Carapaz. Vamos a ver cómo está este mensaje y lo ponemos. Richard, ¿es el triunfo más importante de tu carrera? Sí, la verdad que esto es muy increíble, ¿no? Algo que todavía
difícil de digerir, Sí. pero muy emocionado, ¿no? Porque al final, mira, yo venía convencido de que tenía esto en mis piernas y lo intenté en el Tour, hice mi mejor preparación y luego cuando vine aquí intenté hacer todo lo mejor posible y qué gran momento, ¿no? Aquí de esta manera vestirse de oro para mí es increíble. Y te iba a preguntar, Richard, ¿has visto claro cuando has saltado a 20 y pocos kilómetros que ese era el corte bueno y que...? Sí, bueno, no, al final sabía que Manoliti rodaba muy bien, sabía que podía aprovechar muy bien de eso y nada, simplemente ha sido un movimiento oportuno, ¿no? Y hemos visto que hemos sacado 10 segundos y rápido los dos nos hemos puesto a colaborar y eso ha sido pues vital, ¿no? Sobre todo para mí en el descenso y donde él, pues un experto leyano, ¿no? Ha aprovechado yo mucho de esos momentos y luego pues en el final sabía que yo era el más fuerte y no he hecho falta ni arrancarlo, simplemente he continuado y hasta meta. ¿Y cómo se siente para Ecuador esta medalla? Porque solo la había conseguido Jefferson hasta ahora, tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, no, al final, mira, para mí esto es especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país, el país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán a quienes realmente han apoyado. ¿Y por qué Richard, que no te apoyaron? ¿Por qué tu país? Bueno, no, al final nunca han creído en mí. Solo ciertas personas, ¿no? Que me dieron su momento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido. Nada, hay que seguir trabajando, ¿no? Y seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen porque se puede lograr todo. Richard, quedaste tercero en el Tour, pero estuviste muy cerca, peleaste mucho. Estos días de que has volado aquí, ¿has pensado mucho en el Tour? ¿Cómo has un poco elaborado lo que ha pasado hoy? Bueno, no, al final, mira, el Tour fue una carrera diferente, ¿no? Porque eran 21 días de competencia, ¿no? Te había que estar todos los días. Aquí era una sola oportunidad que teníamos, ¿no? Esto era como la lotería, ¿no? Si te salía el tiquete bueno, pues te podías vestir de oro, ¿no? Y mira, la verdad que he sido muy inteligente toda la carrera con Jonathan. Él siempre ha estado muy pendiente de mí, me ayudaba en todo momento, cuando podía, iba por agua, ¿no? Mira, éramos dos solo, ¿no? Y al final nosotros siempre hemos intentado aprovechar de los equipos grandes y la subida final pues no ha hecho ni falta atacar porque sabíamos que iba a coronar un grupo grande, ¿no? Y mira, nada, la verdad que muy contento para mí porque es algo que lo tengo aquí, ¿no? No lo puedo creer. Vaya podio, ¿eh? Nunca en la historia de los Juegos había habido un podio con estos tres corredores tan increíbles. Sí, bueno, mira, ¿no? Pogačar es el campeón del Tour, ¿no? Al final es algo increíble, ¿no? Estar aquí dos del Tour, ¿no? Es alguien increíble. Luego, pues, nada, ¿no? Ha sido, creo que el que más fuerte ha terminado de todos el Tour. Un podio increíble y disfrutarlo. Richard, te pregunto una cosa más. Te dejaste todo en el Tour por sacar ventaja en algunas etapas que luego te pillaron a muy cerca de la meta y ahora el esfuerzo te ha dado la recompensa, ¿no? No sé si sientes eso de que otras veces te quita el ciclismo y hoy te lo ha dado todo, ¿no? Bueno, no, al final, mira, ¿no? Como digo, no ha sido una cosa diferente, ¿no? Siempre teníamos pensado, pues, ¿no? Intentar buscar ganarlo, ¿no? Pero pues ganar es muy difícil, ¿no? Solo es de todos los días, ¿no? De irlo luchando día a día, etapa a etapa, estar pendientes todos los días, ¿no? Y ahora, la verdad que después de esto hemos venido aquí, como te digo, siempre, cuando hemos venido aquí con Jonathan, nos hemos tenido que rebuscar, ¿no? Sabes que alguien que nos dé masaje, porque no teníamos. ¿Has venido solos? Sí, hemos venido solos, teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje, nos hemos aprovechado mucho de la gente del equipo pues, que estaba aquí, ¿no? Porque al final estaban 17... ¿Del equipo olímpico de Ecuador? Sí. No, del equipo Granadier. Ah, ok. Han venido mucha gente de staff de Inglaterra, de Irlanda, ¿no? Que estaban muchos, entonces pedíamos ayuda pues, a la gente para esto y mira, ¿no? La verdad que ellos son realmente quienes me han dado la mano cuando realmente lo necesité. ¿Y ahora qué, Richard? ¿Qué es lo próximo? Disfrutar, ¿no? ¿Te vas a emocionar ahí cuando suene el himno?
con el oro al cuello. Así es, ¿qué tal? Esto de ni siquiera contar con un staff técnico de masajistas, que supuestamente en Ecuador hablamos de tanto, toda esa gente miserable que está en el Ministerio del Deporte, digo porque es miserable, esto es una acción miserable. Y eso son los muy pocos ecuatorianos, y yo creo que no muy pocos, sino los ecuatorianos cuando nos decidimos meter ñeque, meter arrechera, podemos conseguirlo. Y este es un ejemplo de un carchense, de meter ñeque, de meter garra, de creer en él mismo, en sus piernas, de creer en sus pulmones, de creer en su fuerza, en su capacidad, sin tener a nadie del staff técnico de nuestro país Ecuador, que supuestamente hablamos en política tantas cosas. Saludos para esa gente sinvergüenza. Jofre. Bueno, te voy a hacer partícipe. Muchos se subieron en la camioneta del éxito de Richard Carapaz, y me parece eso que es una cobardía. Sinceramente es una cobardía que no entiendo a los seres humanos, a los ecuatorianos en especial. Hay ratos que me frustro tanto que no avanzo a entenderlo. Y lo que dice Richard es verdad. El Ecuador nunca creyó, no solo en Richard Carapaz, en todos los deportistas. Sí, porque aquí no hay una visión de país como potencia deportiva. Y esto es una suma de muchos factores. La dirigencia deportiva también es otra situación que hay que analizarla, ¿no? Son gente enquistada, anquilosada, que son los únicos dueños de la verdad y hacen las cosas a conveniencia de ellos, de sus agendas personales. Entonces, aquí no hay una política pública hacia el deporte, para incentivar el deporte. Ahí tenemos las consecuencias, una juventud capturada, secuestrada por la droga y la delincuencia. Sí, porque aquí no hay gente un ministro de deportes que se va a Tokio, más que sea en pandemia, a darse la vuelta por los Juegos Olímpicos, pero ni siquiera se preocupó, y dice ser deportista, como es deportista, ni siquiera decir, a ver, señores, ¿cuál es el equipo técnico que va con estos 46 deportistas? ¿Cuál es el kinesiólogo? ¿Cuál es el medicina general? ¿Cuál es el deportólogo? Entonces solo es novelerismo y salen con cosas absurdas. Hay ahí el Consejo Consultivo Deportivo de Glorias del Deporte que quiere formar el señor. A mí, como te dije, es la alegría del tonto, así se tranquiliza a la gente y no va a pasar nada, porque no hay esa predisposición. Richard Carapaz es el ejemplo de perseverancia, es el ejemplo de una disciplina férrea, es el ejemplo del trabajo cotidiano, ¿sí? Es una persona que supo salir adelante y sortea las dificultades que día a día se le va presentando, pero siempre llegando y queriendo llegar a su sueño, llegar a estar en unas Olimpiadas, porque ese era el sueño real de llegar a las Olimpiadas, ganarlo, como él dijo, esto es una lotería. Las cosas se te dan, uno amanece del pie derecho bien parado, o cae bien parado con los dos pies de ese día, se le dieron las constelaciones, se dieron las cosas, y la garra, el temperamento, su esfuerzo, y lo que tú quieres, se consigue. Esto es el principio de metafísica, ¿no? Lo que decía Saint Germain, el último ascendido, lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba. Entonces, cuando tú nivelas tu energía cósmica, tu chakra, y te concentras, tú construyes tu destino. Si tú en tu cabeza dices, tengo que ganar, voy a ganar y voy a ganar, sacas fuerza, que nosotros le decimos en nuestro argot más popular, le metes ñeque, ¿sí? Pero esa metida de ñeque es la suma de cosas, el amor a sus padres, el amor a sus hijos, me imagino que se le pasó en esos 5 kilómetros, 900 metros que se despega y pega su contraatacada y le da
con alma, corazón y vida, se le pasó toda su vida ahí. De pronto la primera bicicleta que le da su padre cuando lleva del oriente al Carchi, justamente una bicicleta, pero sin llantas. Y esa bicicleta, el niño es que decía a mi mami, esta bicicleta nadie tiene, es única mi bicicleta, lógico. No tenía frenos, no tenía llantas, pero tenía sueños. Y él ahí aprendió prácticamente a ciclear, pues. Y se dio cuenta que en la vida el freno era él. Porque nunca se desbarató en esa bicicleta, te comento. Nunca voló una ladera, nunca se dio contra un árbol. Entonces, él aprendió y se dio cuenta que el freno para su sueño era el mismo. Entonces, creo que este es el mejor mensaje y coincido con él, que aquí hay mucho que hacer. Richard Carapaz es un ejemplo de vida, de perseverancia, de constancia, de un tesón impresionante, que demuestra que si tus sueños quieres llegar a ser realidad, lucha por ellos. No cuentes con nadie y no creas en nadie, porque la gente le desilusiona. Y siempre en la vida hay que saber reconocer amigos, porque en la vida nosotros tenemos conocidos, es diferente. Narváez sí es un amigo, porque entre ellos iban a ver el agua, entre ellos se han llorado, han reído en los triunfos y en las derrotas, en las caídas, se han levantado. Esa es la persona que se merece todo el aprecio y el que tendría que ponerse al hombro la ganancia de Richard Carapaz. Sus padres, su esposa, porque se hace sacrificios cuando uno tiene que salir a entrenar a las 5 de la mañana. Cuando tú llegas y tienes que dormir porque tienes una competencia. Richard Carapaz vive en España. Espero, Gabriel, que podamos ubicarle a Richard Carapaz en un momentito que nos dé para conversar con él. No conversar del tema de cómo ganó la Olimpiada, eso es para los ridículos, discúlpame. Yo quiero llegarle y que les diga a la gente cómo ese sueño de ese niño a los 28 años se hace realidad. Lo mismo Jefferson Pérez Quesada, que tiene coincidencias con Richard Carapaz. Y yo me doy cuenta, y yo siempre he sido de esas personas, y ahí veo que la clase política y la sociedad es de apariencias, de ficciones. Porque imagínate, Richard Carapaz y Jefferson Pérez haciendo un civil, todos son de clase media baja, pobres. ¿Sí? Padre conductor del señor Carapaz, finado padre de Jefferson, militar. La mamacita del señor Carapaz, ama de casa, la mamá de Jefferson, una persona que trabaja en el mercado central de Cuenca. Un niño que vendió comercios, un niño que vivieron carencias, pero siempre tuvieron ilusiones y sueños, y sus sueños nunca se frenaron. Y resulta que sin hacer tanta bomba, sin hacer tanto escándalo, llegan al éxito. Y los señores magísteres PhDs, que han estudiado todo y que los papitos han tenido la suerte, la dicha de tener tanto dinero, resulta que son corruptos. Hijo del expresidente Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram, mira. Y resulta que ahora es una persona en arresto domiciliario. Entonces ahí vemos que las dificultades hacen grandes hombres, las comodidades llevan a ser las peores personas del mundo. El señor Pablo Celi, Contralor General del ex Contralor General del Estado, ya renunció. El día que compareció a la asamblea el día de ayer, sale con ridiculeces absurdas. Una persona de posibilidades, una persona que tuvo la facilidad y la suerte de estudiar hasta casi los 30 años. Ahí nos dejan lecciones grandes que tenemos que ver, y esperemos que el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, que tiene algo en particular que les podríamos decir en los símiles, él también viene de clase media, él también ha trabajado desde los 15 años. Veamos si avanza a descodificar y a entender la realidad de estos hombres de éxito, como es el señor Richard Carapaz, como es Jefferson Pérez Quesada, que teniendo una pobreza, teniendo carencias, dificultades, supieron sortearlas y llegar a trascenderse en la vida y quedar en la historia deportiva del mundo y de la historia del Ecuador.
Los jóvenes creo que tendrían que no coger mañana una bicicleta y hacerse los noveleros, que ahora todo mundo se ha hecho ciclista. Pero esa novelería, sé que en carrera de caballo, parada de mulas, de aquí en un mes se olvidan. No. Yo creo que tienen que cogerle con seriedad el ejemplo de Richard Carapaz y el ejemplo de Jefferson Pérez y de todos los deportistas olímpicos que tiene el Ecuador, que casi todos vienen de clases sociales bajas. Y al empresariado aprender a tener mejor ojo, y esa era la propuesta que hacíamos con Boli 3. Y vean cómo se puede hacer un nicho de negocios impresionante con estos muchachos. Si tú crees en esta gente y tú apoyas a estos jóvenes desinteresadamente, ya vamos a ver cómo se pone a la altura la sociedad, el empresariado, la misma academia. A estos jóvenes deportistas, independientemente que vengan con oro, con plata, con bronce o con un diploma, que vengan de estas Olimpiadas, tienen que ser ellos los monitores, ellos tienen que ser los instructores de los nuevos promesas del deporte ecuatoriano, porque hablan el mismo idioma, porque tienen los mismos sueños, porque ellos saben lo que es levantarse sin un buen plato de comida, pero vas a entrenar. Cuando tú sabes que tienes un solo par de zapatos y con eso tienes que ir a la escuela, al entrenamiento, a la misa y al baile si es posible. Esas personas, para mí, modo de pensar, son los mejores instructores que podría tener este país. Y van a ver que vamos a tener resultados a futuro interesantes y buenos. Hoy más que nunca, a los intelectuales inclencles les acaban de bajarse del atril. Creo que ya no se dan cuenta que ya no hay el atril y que simplemente tienen que ir a repensarse y a buscar conocimiento real, no académico, empírico, porque son muchas teorías. Mira, Richard Carapaz, es un tipo que ha tenido que aprender en el camino a ser nutricionista, a ser deportólogo, a saber algo de medicina básica para tomarse glucosa, para beberse presión, sí, reconocer su cuerpo hasta dónde llega, cómo puede bajarse un problema de tendinitis. Mira, son, desde mi punto de vista, las personas más inteligentes, las personas más capacitadas para ponerse al frente de una cartera de Estado como es el Ministerio del Deporte y ponerse al frente de una escuela o una facultad de educación física y deportes y recreación, porque ellos conocen esto. Eso tendríamos que ver, eso, hacia allá tendríamos que apuntar las balas y no decir, como dice que el Ecuador no ha confiado en él, entonces ya ahí que quede y bueno, festéjate vos solito nomás. No podemos ser tan mezquinos, no tenemos que tener tanta pobreza de pensamiento. Carapaz y Pérez son personas que hay que reconocerlas por su capacidad, por su conocimiento que tienen. Ellos tienen conocimientos ancestrales y ellos han desarrollado conocimientos interiores que han aflorado al éxito. Yo les pregunto, un magíster, un PhD, ¿cuántas medallas de oro acaba de traer para el Ecuador o para el mundo? Hasta ahora, yo que sepa, estadísticamente 0, Polito 0. ¿Te acuerdas de Polo Vaquerizo que hacía negocio conmigo en TC el siglo pasado? Así. Seguimos en 0, Polito 0. Seguimos pensando y construyendo un país en base de barbaridades, ilusiones tontas. Richard Carapaz acaba de demostrar que la perseverancia, la constancia llega al éxito. Hay que disciplinarse, hay que esforzarse y tener a alguien en tu vida que te diga, te meto el hombro y no te jalo del hombro, ¿no? Porque ahí hay que diferenciar. La pareja tiene que meterte el hombro para que alivianarte el peso para que sigas caminando. No colgaste en el hombro, pues, y que te lleva al cebo. Porque ahí tenemos otros problemas. Y la suerte de Richard y de, bueno, Jefferson es soltero. Que no le diga a la mujer, oye, ¿y por qué te vas? Vos has de tener. Es que en esto has de estar. O pedir el consentimiento de toda la familia y resulta que cuando te dicen sí, ya te has ido al cementerio. Y no te has dado ni cuenta. ¿Comprendes? Creo que esas son las grandes lecciones que deja Jefferson Pérez y Richard Carapaz. Jefferson Pérez ganó la medalla de oro en el 1996, así es,
Recordarán que también ganó una medalla de plata en el 2008 por un problema de doping a un marchista ruso. Después del proceso de casi 5 o 8 años, creo que fue, le entregaron la medalla de oro. Entonces, dos medallas de oro tiene Jefferson Pérez, realmente. Ecuador tenemos 3 medallas olímpicas. Claro, dos de Jefferson y una de Carapaz, pero la de Jefferson, la segunda, no es muy conocida porque fue un problema que después siguió un proceso. Penalizado. ¿No? Claro, la penalización, tuvo que hacerse la investigación, se hizo pruebas antidoping, hicieron muestreos, vieron que había ahí alteraciones, bueno, y eso fue un proceso que se dio después a puerta cerrada, digamos. Claro, a puerta cerrada, pero no fue en el Mundial de Marcha en Pekín en el 2008 donde ganó la de plata, sí, pero tenemos 2 de oro realmente con Jefferson Pérez y la de oro de Richard Carapaz, que serían estimulantes para la juventud si les sabemos manejar bien. Y yo espero, y te pido de favor públicamente, hagamos el esfuerzo que tengamos que hacer para tener a Richard Carapaz en un martes, un jueves, o no sé el día que diga, yo me acomodo a lo que sea, pero sí conversar, ¿no? Y ver cuál es también su compromiso, porque él también tiene pocos años. De aquí máximo unos 5 años él tendrá que retirarse del ciclismo. ¿Cuál va a ser su plan? ¿Para quedarse como entrenador de su equipo que está corriendo ahora, o tendrá de pronto alguna oportunidad de regresar a Movistar a entrenar a nueva gente? ¿Qué aspira a hacer acá en el Ecuador? ¿Cómo podríamos, no sé, Boli3 también adoptarle a él como un referente nuestro para que empuje también este caballo? Porque este tipo de personas son las que necesitan proyectos de esta magnitud, trascender en la vida, pero en compañía de gente grande, ¿no? Este es mi análisis. He tenido muchos roces con gente que les he dicho, porque si tú revisas mi Twitter, en mi Twitter le pongo lo que te acabo de decir. Sí, que yo al señor Richard Carapaz le felicito por su constancia, por su tesón, por su sacrificio, por su ejemplo y su legado a su familia y a la juventud y a la sociedad mundial. Pero que no sea un novelerismo que coger una bicicleta 15 días o un mes y después quedarme ahí mismo. No funciona así. Yo creo que la vida tiene que funcionar y fluir de otra manera, y en esa construcción, en este nuevo mundo, los aportes de Richard van a ser valiosos, de Jonathan Narváez van a ser valiosos, y ¿por qué no? Algo ir sacando de ellos y ir armando algo para estos mismos problemas de los centros carcelarios. Recordarás que los centros carcelarios no son solo de adultos, hay de menores. Hay mucho que hacer, bastantísimo que hacer. Gabriel. Sí, finalizamos. Ha estado muy, muy bonita la interpretación, la intervención tuya y sobre los contenidos del sistema carcelario, sobre lo que es Richard Carapaz, los contenidos, más que todo en los principios y criterios que debería tener las personas. Mucho más allá de los valores, mucho más allá de la educación profesional o académica, sino del novelerismo, de todo aquello que mucha gente tiene, de subirse en la camioneta en la cual no es su camioneta. Se han subido muchísima gente, y con estas intervenciones de Richard Carapaz pues les ha bajado a todos. Este premio solamente tienen que festejar los que participaron y los que apoyaron para esta causa, para esta noble causa. El resto, ya sea el mismo gobierno fuera de la camioneta, ya sea el mismo por ahí que anda por ahí Ministerio de Deporte, que por ahí anda publicando mensajes de no sé de qué, y ya voy a hacer un video también para decirles que no vale la pena. Subirse a la camioneta es subirse a algo que no han hecho nada y tienen que bajarse. Esto de entrenamiento, te digo, como deportista desde las pequeñas edades, no es de cogerse una bicicleta con la ilusión de que van a llegar a ser deportistas de alto nivel competitivo o de alta competición. Eso no es de la noche a la mañana, no es de 2 años, ni de 3 años, ni de 5 años. Son de más años. Esto es un esfuerzo que se tiene durante años para obtener un resultado. Así es, amigos, como tú decías, la tenacidad, la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio. Hay que hacerlos si quieren hacerlo desde ya. Si quieren tener ilusiones, de hacerlo desde ya. Esos esfuerzos y sacrificios que cada persona tiene que hacer por algo que quiere, depende de cada uno.
Con esto, con este mensaje que nos deja Richard Carapaz, también nos enseña a nosotros que no hace falta ser tan famoso, que no hace falta hacer mucho de Facebook, no hace falta hacer mucho de las redes sociales, sino de subirse y demostrar de lo que es capaz, subirse en la bicicleta, y hay que subirse pero para ganar, no para llegar al último. Un mensaje que tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, Jofre. Para despedirnos, cuéntanos algo. Lo último, que ya tenemos vicealcaldesa, si es la concejal Vaca. Esperemos que ya comenzaron los problemas, ¿no? Como era de Alianza País o UNES, que es con Centro Democrático y el movimiento de Iván Espinel, hoy detenido, hoy encarcelado por 10 años por peculado. Entonces ya comenzaron los tiroteos de nuevo en Quito, en la alcaldía. Veamos si se puede calmar la situación. Tienen 22 meses exactamente el alcalde Guarderas con la vicealcaldesa a liderar algún tipo de proceso de reingeniería del municipio, y esperemos que la gente haga conciencia. Estamos en una primera ola, creo que vamos a entrar a la primera ola de la Delta en Ecuador. En la provincia del Oro ya se encuentra con restricciones, la gente no puede salir del Oro, entonces es difícil salir. Hasta la gente está haciendo transbordos hasta Camilo Ponce, y de ahí pueden circular a otras provincias. Creo que el mensaje está claro, la perseverancia, la constancia. Si tú tienes un sueño, lucha, persíguelo por él, autoedúcate, disciplínate, y eso te llevará al éxito. Lo demostramos todos los días de nuestra vida. Creo que este programa es en base de justamente de eso. No entramos improvisados al tema, sabemos de lo que se trata, estamos en constante investigación, estamos constantemente actualizando información, y eso nos permite estar en estos micrófonos y dejando nuestro granito de arena al cerrar de nuestra jornada. Conmigo, la calentura no está en las sábanas hasta el día jueves. Si no pasa nada y Dios permite, pues aquí estaremos en estos micrófonos diciéndole a los corruptos: dejen la sinvergüencería y pónganse y aprendan a trabajar. Porque aquí el país tiene que cambiar y va a cambiar, a la buena o a la mala, pero que le hacemos cambiar, le hacemos cambiar. Conmigo, hasta el jueves, Gabriel. Muchísimas gracias, Jofre. Efectivamente, el día jueves estaremos aquí, Dios mediante. A todos ustedes, amigos, a ti, Jofre, en especial, un Dios le pague. Que te cuides, esperemos que no pase nada, que estés aquí nuevamente en este programa, porque aquí hablamos cosas interesantes. A nuestros seguidores, seguidoras de cualquier lugar del mundo, son cosas de la realidad. Como decías tú, Jofre, no improvisamos, hablamos en base a las cosas que nosotros vamos investigando para poder aquí nosotros hablar. Podríamos hablar de muchas cosas, y eso es lo que hacemos, y vamos a seguir preparándonos más, con más contenido, para no para demostrar a nadie, sino para causar reflexión en la sociedad nuestra, que hace falta mucho. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, nos pedimos Dios mediante hasta el día jueves, y aquí no se olviden, nos volvemos a ver, aquí en Punto Rojo Radio. Un abrazo muy fuerte a todos. A Liz, muchísimas gracias, nos vemos el jueves y seguimos comentando más. Y por supuesto a los miserables que están por ahí de corruptos, un saludo también a todos aquellos mediocres del defenador de la concentración deportiva de Pichincha. Saludos, ya estaremos hablando de ustedes también.